A finales del siglo XVIII, Francia era una monarquía absoluta, gobernada por el rey Luis XVI. La sociedad estaba dividida en tres estamentos: la nobleza, el clero y el tercer estado. Este último formado por la burguesía y los campesinos, es decir, las clases no privilegiadas que sostenían el sistema pagando todos los impuestos. En 1789, Francia estaba en una crisis económica tremenda. Había gastado muchísimo dinero en guerras, tanto en la Guerra de los 7 Años que perdió contra Gran Bretaña, como después ayudando a la independencia de los Estados Unidos. A esto había que sumarle los lujos de la corte. La injusticia social hacía que el pueblo estuviera harto. Por si no fuera poco, en 1788 y 1789 hubo malas cosechas y aumentó el precio del pan, lo que generó hambre y descontento popular. Por su parte, el rey Luis XVI no conseguía hacer reformas que mejoraran la crisis. Por ejemplo, le planteó a los nobles y al clero que también pagaran impuestos, a lo que estos se negaron. Además, las ideas de la Ilustración, como la libertad, la igualdad y los derechos del pueblo, estaban empezando a circular por toda Europa, y no olvidemos que la independencia de Estados Unidos había demostrado que una revolución podía tener éxito. Así que el descontento crecía y crecía hasta que llegó el momento de actuar. El rey, obligado por la crisis financiera y la presión de los privilegiados, convocó los Estados Generales, asambleas de origen medieval en los que se trataban asuntos urgentes, especialmente financieros, entre los representantes de los tres estamentos, nobleza, clero y tercer estado. Estos representantes se presentaron en los Estados Generales con las quejas y reivindicaciones de la población. Y aquí viene lo más importante. Se debatió si para aprobar las reformas se debía votar un voto por estamento, favorable para los privilegiados, porque en ese caso estarían en ventaja de 2-1, o por persona, como se hace actualmente, lo cual en ese momento era lo ideal para el tercer estado, ya que suponía el 95% de la población. El rey y los privilegiados rechazaron esta petición de votar por persona y, la mañana del 20 de junio, los representantes del tercer estado encontraron su lugar de reunión cerrado. Ante el temor de que el rey fuera a disolver los estados generales, se reunieron en una sala próxima conocida como la Sala del Juego de la Pelota. Junto con una pequeña parte del clero y la nobleza reformista, allí el tercer estado juró no separarse jamás hasta haber dado a Francia una constitución. De hecho, crearon la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano político que representaba a toda la nación francesa, no solo a los de su estamento, por lo que tuvo el apoyo de algunos privilegiados, a pesar de que la Asamblea Nacional iba contra el absolutismo y el sistema del antiguo régimen. Hasta ese momento, en junio de 1789, la situación había sido la de una revolución pacífica y legal. No obstante, el 14 de julio, día que se ha convertido en la fiesta nacional de Francia, se desarrolló una revuelta popular en las calles de París. La multitud fue a buscar armas y pólvora a la fortaleza y prisión de la Bastilla, símbolo del absolutismo. Se iniciaba ahora sí, oficialmente, la Revolución Francesa. En el campo, los campesinos se rebelaron. Dejaron de pagar impuestos y destruyeron castillos de los nobles y cualquier símbolo del feudalismo. Pocas semanas después, el 26 de agosto, la Asamblea Nacional elaboró la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que proclamaba la libertad, la igualdad entre los hombres y la soberanía nacional. El pueblo de París se dirigió al Palacio de Versalles, donde se encontraba el rey Luis XVI, al que obligaron a firmar los decretos que supusieron el final definitivo del antiguo régimen en Francia. Tras 2 años de debates, en septiembre de 1791, la Asamblea Nacional Constituyente proclamó la primera constitución de la historia de Francia. Se establecía una monarquía constitucional en la que había separación de poderes. El rey disponía de un poder ejecutivo limitado, mientras que la Asamblea Nacional tenía todo el poder legislativo. El sistema electoral era censitario, es decir, solo podían votar los hombres que tuvieran un determinado nivel de riqueza. Una vez aprobada la Constitución, se procedió a elegir a los 745 diputados del nuevo Parlamento, también conocido como Asamblea Legislativa. Es en este momento cuando aparecen varios partidos políticos que representaban los diferentes intereses y opiniones políticas. Los grupos más revolucionarios eran los jacobinos, que defendían el sufragio universal masculino y la instauración de una república, y los cordeliers, que también pedían la eliminación de la monarquía para dar paso a una república. Y por cierto, representaban al pueblo más humilde, los sans-culottes. Por su parte, el grupo más moderado de los revolucionarios era el de los girondinos. Defendían el sufragio censitario, la monarquía constitucional y una política de reformas moderadas. Mientras tanto, ¿qué estaba haciendo el rey? Luis XVI había aceptado a regañadientes la Constitución y la monarquía constitucional, pero en realidad rechazaba las reformas revolucionarias, así que era de esperar que algo estaba tramando. Hay que aclarar que ahora la familia real ya no estaba viviendo en el Palacio de Versalles, a 20 kilómetros de París, sino en el Palacio de las Tullerías, en pleno centro de la capital, para poder tenerlo bajo vigilancia. Ante este contexto, la noche del 20 de junio de 1791, Luis XVI, la reina María Antonieta y su familia
abandonaron el Palacio de las Tullerías disfrazados, utilizando una carroza para llegar a Luxemburgo para reunirse con fuerzas monárquicas leales y recuperar el control político. No obstante, fueron detenidos en Varennes al ser reconocidos. Este episodio histórico es conocido como la fuga de Varennes. Ante esta situación, las potencias absolutistas de Europa, Austria y Prusia, aliadas del rey Luis XVI, no se iban a quedar de brazos cruzados. Se iba a iniciar una guerra entre el recién creado Ejército Revolucionario francés y las potencias absolutistas de Austria y Prusia. En junio de 1792, la población de París asaltó el Palacio Real de las Tullerías, ya que Luis XVI había perdido la poca confianza que aún quedaba en la monarquía constitucional, y lo consideraban un traidor por el intento de fuga. El asalto acabó con el rey encarcelado y suspendido de sus funciones como monarca, a la espera de juicio. Y sí, creo que ya sé lo que estáis pensando. Se vienen cositas. La Asamblea Legislativa convocó elecciones para configurar, ahora por sufragio universal masculino, un nuevo parlamento, al que llamaron la Convención Nacional. Una de sus primeras actuaciones fue abolir la monarquía y, tras la victoria del ejército revolucionario francés ante las tropas absolutistas de Austria y Prusia en la batalla de Valmy, al día siguiente, 21 de septiembre de 1792, la Convención proclamó la Primera República Francesa. La Convención se extendió entre 1792 y 1795. El primer gobierno fue girondino, más moderado. El hecho más destacable de su gobierno fue que, a pesar de estar en el poder y haber sido partidarios de la monarquía constitucional, se vieron forzados a aceptar la ejecución de Luis XVI que pedían los jacobinos, tras la mayoría de los votos de la Convención. Por ello, el 21 de enero de 1793, el rey Luis XVI fue guillotinado, al ser condenado por alta traición tras el intento de fuga de Varennes y por conspirar contra la reciente república. Por otra parte, cabe destacar el Comité de Salvación Pública. Fue el órgano de gobierno revolucionario creado por la Convención Nacional para dirigir Francia durante las crisis de 1793 y 1794, ya que en ese momento Francia se encontraba en una guerra civil entre los revolucionarios y los partidarios del difunto rey Luis XVI, conocida como Guerra de la Vendée. También tenían que tener en cuenta nuevas amenazas de potencias extranjeras, como Rusia y Gran Bretaña. En mayo de 1793, una insurrección popular en París, animada por los jacobinos, acabó con la Convención girondina. Es en este momento cuando surge el segundo gobierno de la Convención, la Convención Jacobina. En estos 13 meses, Robespierre, líder jacobino, estableció un gobierno dictatorial, ya que miles de personas fueron ejecutadas, incluyendo a la reina María Antonieta y a muchos opositores. No es de extrañar que esta etapa de la historia sea conocida como el régimen del terror. Destacó la ley de sospechosos, que llevó a detenciones masivas e injustas. En este periodo se elaboró la nueva Constitución de 1793, aunque nunca llegó a aplicarse por los conflictos internos y externos del país. En julio de 1794, la Convención actuó contra los excesos dictatoriales del terror, un momento conocido como la reacción termidoriana, y provocó la caída del gobierno jacobino de Robespierre, su detención y su ejecución en la guillotina sin juicio al día siguiente. Este hecho marcó el final del terror y el comienzo de una nueva etapa más moderada de la revolución, conocida como el Directorio. Se formó entonces un segundo gobierno de los girondinos, que elaboraron una nueva constitución, la de 1795. En esta se mantenía la república, se volvía al sufragio censitario y el poder ejecutivo se concedía a 5 miembros llamados los directores, de ahí que esta nueva etapa sea conocida como el Directorio. Finalizaba en este momento la fase más radical de la Revolución Francesa para dar paso a una etapa moderada. El Directorio duró 4 años, desde 1795 hasta 1799, y destacó por la búsqueda de un equilibrio entre evitar una vuelta al gobierno dictatorial jacobino, como lo fue el terror, al mismo tiempo que evitaban una vuelta al antiguo régimen por parte de los defensores del difunto rey Luis XVI. Sin embargo, esta etapa moderada estuvo marcada por las crisis económicas, la corrupción y la inestabilidad política. Por ello, en noviembre de 1799, un joven general, exitoso militarmente y con gran prestigio en Francia, conocido como Napoleón Bonaparte, dio un golpe de Estado conocido como el Golpe de Estado de Brumario. Este hecho puso fin al gobierno republicano revolucionario del Directorio y dio inicio a un nuevo régimen autoritario bajo Napoleón Bonaparte, que sería conocido como el Consulado. Finalizaba oficialmente la Revolución Francesa. Ahora voy a hacer un resumen general de todo el tema. La Revolución Francesa estalló a causa de una profunda crisis económica, social y política, iniciándose oficialmente con la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789. En la etapa de la monarquía constitucional, el rey fue obligado a aceptar reformas y la Constitución de 1791, mientras surgían los grupos políticos de girondinos y jacobinos. Tras la fuga fallida de Varennes, el asalto al Palacio de las Tullerías provocó la abolición de la monarquía y se proclamó la Primera República.
Durante la Convención Girondina se ejecutó a Luis XVI y en la Convención Jacobina, liderada por Robespierre, se instauró el régimen del terror, que terminó con su ejecución. Finalmente, el Directorio, una etapa más moderada, acabó debilitado por la corrupción y la inestabilidad, dando paso al golpe de estado de Brumario y ascenso de Napoleón Bonaparte y la creación del consulado, que puso fin a la Revolución Francesa. En conclusión, la Revolución Francesa marcó un antes y un después. Terminó con la monarquía absoluta y con el antiguo régimen. Sus ideas de libertad, igualdad y fraternidad se difundieron por toda Europa e incluso por América. Además, inspiró a otros pueblos a luchar por sus derechos y, por supuesto, abrió el camino a la figura de Napoleón, que llevaría estas ideas revolucionarias por todo el continente europeo. Pero de Napoleón Bonaparte y de todas sus etapas hablaremos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!